Bien, ya hay movimiento en el Palacio Gil Ponce. Se desarrolla la audiencia de control de legalidad al expresidente Ricardo Martinelli. Hacemos enlaces a este punto para ver el desarrollo de la misma. 1013 y 1014 del libro segundo, el cual nos lleva, es el 2305 del libro tercero, tiene su base en el 1004 del libro segundo del Código Judicial. El 1004 dice lo siguiente: las notificaciones personales se practicarán haciendo saber la resolución del juez a aquellos a quienes deba ser notificada, por medio de una diligencia en que se expresará en letras el lugar, hora, día, mes y año de la notificación. Todo lo que firmarán el notificado o un testigo por él, si no pudiere o no quisiera firmar, y el secretario, expresando debajo de su firma, su cargo. En caso de notificación personal, se dará copia de la resolución que se notifique. El 1004, que acabo de leer del libro segundo del Código Judicial, viene hermanado con el artículo 183 del libro primero del Código Judicial. Son deberes de los secretarios hacer las notificaciones, perdón, 183, numeral 4, hacer las notificaciones y citaciones como lo prevenga la ley y autorizar las que practiquen los subalternos. Numeral, dar a los agentes del Ministerio Público los datos y los informes que soliciten. Numeral 7 del mismo artículo, servir de órgano de comunicación con los particulares y con los funcionarios públicos. Este artículo 183 del libro primero del Código Judicial concuerda con el artículo 400 del libro primero también del Código Judicial en cuanto a los deberes de los secretarios del Ministerio Público. Artículo 400, numeral 4. Son deberes de los secretarios hacer las notificaciones personales o por medio de un empleado de la oficina. Numeral 8. Informar a las personas interesadas en los negocios que cursen en la oficina sobre el estado de los mismos. Como podemos ver, existe una diferencia entre lo que establece el 2305 del libro tercero del Código Judicial, que nos lleva al 1004, 1012, 1013 y 1014 del libro segundo del Código Judicial, con los deberes de los secretarios en el libro primero. ¿Por qué digo que hay una diferencia? El libro tercero del Código Judicial no está vigente para este proceso, así que el 2305 no existe. Si el 2305 no existe, no nos puede llevar al 1012, 1013, 1014 ni 1004 del libro segundo, y tampoco porque ya no existe la figura del secretario. Lo que existe es la figura de la oficina judicial. Artículo 47, Código Procesal Penal. El juez o tribunal será asistido por una oficina judicial. El juez o tribunal, no el magistrado fiscal. El juez o tribunal será asistido por una oficina judicial. Su director deberá organizar las audiencias o los debates que se desarrollen durante el proceso, en especial los de formulación de acusación y los de juicio, así como los sorteos en juicio de jurado. La oficina judicial resuelve las diligencias de mero trámite, ordena las comunicaciones, dispone la custodia de los objetos secuestrados, lleva los registros y estadísticas, dirige al personal auxiliar, informa a las partes y colabora en todos los trabajos materiales que el juez o el tribunal le indiquen. Su conformación estará regulada por la Ley Orgánica de Jurisdicción Penal. Entonces la oficina judicial llevó a cabo, tal como lo dice el artículo 47, ordenó las comunicaciones e informó a las partes. Pero en conformidad ¿con qué? Con el artículo 153, 152 y 153 y 154 del Código Procesal Penal, que ya el magistrado fiscal se tomó la cortesía de leer. Las notificaciones de las partes se harán por regla general en estrados. ¿Qué quiero explicar con todo esto? Definitivamente, el libro primero del Código Judicial nos dice quiénes son los responsables de hacer las notificaciones. Son los secretarios. Los secretarios en este proceso ya no existen. El libro tercero del Código Judicial nos remite al libro segundo para las notificaciones personales. El libro segundo explica cómo es la notificación personal, que debe ser de algo
escrito, porque dice en letras. El libro tercero no se está aplicando aquí. El Código Procesal Penal crea la oficina judicial y desconoce la presencia de los secretarios. El Código Procesal Penal establece quiénes deben ordenar las comunicaciones. El Código Procesal Penal explica cómo se hacen las notificaciones. Entonces vemos que las notificaciones deben apreciarse de manera diferente, porque se aplican de manera diferente en el Código Judicial y en el Código Procesal Penal. En el Código Judicial, las notificaciones personales impera la escrituralidad, mientras que en el Código Procesal Penal opera la oralidad. Las notificaciones en el Código Procesal Penal tienen formas, modalidades y dinámicas totalmente diferentes. Ese concepto del sello, donde la persona tiene que firmar y abajo el secretario, en la oralidad no existe. Eso es Código Judicial, no Código Procesal Penal. Por ello es que se habla de los correos electrónicos, que no tienen fronteras, es de manera globalizada. El TAN, Tratado de Asistencia Legal Mutua, está contemplado como parte de los instrumentos del 1004 del libro segundo del Código Judicial, no en el Código Procesal Penal. Y de acuerdo a la cronología que se nos ha hecho, es evidente que la dinámica, la modalidad y la forma en que la oficina judicial aplicó la notificación, nosotros consideramos a la persona indiciada que está notificada. Para este magistrado de garantía, él está notificado. Bien, pero esto no se refiere a lo que inquietaba el magistrado fiscal al inicio, que era la comparecencia. Porque la persona puede estar notificada, pero no comparecer, como puede estar no notificada y comparecer. Y aquí lo imperativo y lo obligatorio es la comparecencia, por un asunto de respeto de los derechos humanos. Tal como el Código Procesal Penal, uno de sus pilares es la simplificación de las formalidades, y de ahí la oralidad versus la escrituralidad, también los derechos humanos es un pilar importante. Y no se puede realizar la audiencia de imputación si la persona no está aquí, porque la persona tiene derecho a conocer lo que se le va a imputar, es más, y enterarse incluso quién es el acusador y la fuente de la noticia del criminosa. Entonces, no está presente el indiciado para hacer la audiencia de imputación, pero los derechos humanos sí están aquí. Así que para este magistrado de garantías está notificado, pero la persona no ha comparecido. Por ende, es muy difícil que este magistrado de garantía convalide que se haga la audiencia de imputación en ausencia ya voy a cerrar, del indiciado. Yo creo que ya he zanjado el asunto de la notificación y la comparecencia. Pregunto, yo sé que el vocero de la defensa ha pedido la palabra. Magistrado fiscal, usted pidió esta audiencia, no está presente el indiciado. Le pido su opinión. ¿Qué tiene usted que decirnos? Muy bien. Gracias, magistrado fiscal. Me voy a permitir, dentro de las explicaciones que creo que son necesarias para la comunidad forense y para esta audiencia, citar algunas disposiciones que son importantísimas para el conocimiento de esta audiencia, que guardan relación con este acto procesal al cual usted ha hecho referencia y que fue la audiencia señalada por su persona para hoy 10 de mayo. La nueva legislación del Código Procesal Panameño, la Ley 63 del 28 de agosto del 2008, publicada en la Gaceta Oficial 26.114 del 29 de agosto del 2008, establece en su libro primero, en el título primero, una serie de garantías, principios y reglas a los cuales nos debemos todas las personas que participamos de este tipo de actos procesales. La primera norma que me voy a permitir leer es el artículo 18
18, que señala la lealtad y buena fe de quienes intervienen en los procesos, que deben hacerlo con lealtad y buena fe, sin temeridad en el ejercicio de los derechos y deberes procesales. El juez hará uso de las facultades para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta a las partes. De la misma manera, me permito citar cuáles son los deberes de las partes e intervinientes en este tipo de diligencia. Dice el artículo 65 de la Ley Procesal Penal que nos rige que son deberes de las partes e intervinientes y demás intervinientes en el proceso penal. Primero, actuar con transparencia, lealtad y buena fe en todas sus actuaciones. 2. Abstenerse de actuar con temeridad en el proceso o utilizar maniobras dilatorias o inconducentes. 3. Participar en el proceso con respeto hacia el juez y las demás partes intervinientes, evitando expresiones injuriosas o en sus actuaciones. 4. Comparecer puntualmente a las actuaciones y audiencias a las que sean convocadas, que es algo que no se ha realizado por parte de la persona que tenía que comparecer en la mañana de hoy. Y 5. Comunicar su dirección de residencia, su domicilio o su dirección electrónica para recibir notificaciones o comunicaciones. Si esto es así, y estas son las normativas que nos rigen para los efectos de la audiencia en la mañana de hoy, indudablemente que por parte de la Fiscalía creo que es necesario que el magistrado de garantía declare en rebeldía al investigado, es decir, está renuente a comparecer al proceso y además poder interrumpir los plazos de prescripción, que es una necesidad para que este proceso no pueda prescribir. Y esa declaratoria de rebeldía tiene como único propósito poder solicitarle al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que establezca los mecanismos adecuados que no puede realizar esta Fiscalía, que es la de diligencia al investigado a través de la medida cautelar correspondiente para que comparezca a esta audiencia, porque es un deber de todas las personas que son citadas a un proceso comparecer al mismo de los mecanismos y de la manera como hemos dado lectura al artículo 18 y al artículo 65 de la nueva legislación procesal penal. Además, y es importante, los tiempos modernos, y sobre todo lo sabe muy bien la defensa, establecen mecanismos de comunicaciones entre los ciudadanos. El WhatsApp, que ha sustituido al correo electrónico, son los mecanismos de comunicación que se utilizan por parte de la sociedad. Y nosotros lo que no podemos es hacer uso de una legislación y citar normas que el tiempo se ha encargado de darle la espalda a la actualidad procesal. Las nuevas legislaciones procesales latinoamericanas establecen todos estos mecanismos, incluso para los procesos civiles. En un reciente congreso que se celebró la semana pasada en el Hotel Panamá, en el Salón Bellavista, uno de los expositores manifestó allí que una diligencia a una persona desde Colombia se pudo hacer vía teléfono por parte del juez en Francia. Si esto es así, no podemos poner obstáculos para los efectos de establecer cosas importantes que deben de ocurrir en el trámite procesal actualmente. Y por eso es mi interés que se actúe con estos principios de moralidad que debe de tener el proceso en los tiempos modernos, para los efectos de que la justicia sea eficiente, sea real y sea efectiva, como es el clamor de la sociedad panameña. Y
Y esa es mi petición, señor magistrado de garantía. Muchas gracias, magistrado fiscal. La defensa, el vocero de la defensa, vamos para poner orden. Usted me había pedido la palabra, pero yo pienso que primero, para acá el contradictorio. Para el contradictorio. Exacto, primero el contradictorio y después le voy dando la palabra sucesivamente, ¿sí? Primero para el contradictorio. Así es, magistrado. Magistrado, en relación a la solicitud que ha hecho el fiscal en base al artículo 158 del Código Procesal Penal, la misma es totalmente improcedente. Dice la norma: la persona imputada, el diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, no está formalmente imputada, y así lo ha dicho usted al tomar la decisión hace algunos minutos de que lo da por notificado. Pero por respeto justamente a la dinámica de los derechos humanos, se entiende entonces que quedan salvaguardados sus derechos, aun cuando notificado para el tribunal que ha tomado la decisión no se encuentra presente. No pierde su condición de dignidad humana. Dicho esto, yo solicito la aplicación del artículo 285 del Código Procesal Penal, el cual dice: ausencia del investigado, que es Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, investigado, no imputado, como lo establece el artículo 158, bajo el cual sustenta la declaratoria de rebeldía el magistrado fiscal. Siendo un investigado, se aplica el artículo 285, que dice: si el investigado, una vez citado legalmente, es decir, usted como magistrado de garantía ya decidió que está notificado legalmente, decisión que nosotros respetamos, dice, no concurre a la audiencia de formulación de imputación, el juez de garantías podrá decretar el sobreseimiento temporal de la causa hasta que el investigado se presente o sea localizado. Esa es la norma especial sobre el caso que estamos en el día de hoy debatiendo, y es la norma que la defensa le solicita se aplique en función de que el investigado no se ha presentado y para los efectos no ha sido localizado. Esa es la norma que se aplicaría. En cuanto al tema dicho por el magistrado, el fiscal, y tengo que en el derecho del contradictorio indicar sobre una presentación que hizo un expositor internacional, le quiero indicar también de que en reunión que tuve con el doctor Gómez Gallego, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, también me facilitó la sentencia C-14508, en donde la Corte Constitucional de Colombia determinó que un fiscal no puede simultáneamente ejercer la función de juez y viceversa, porque eso naturalmente que atenta contra la independencia subjetiva del funcionario que desempeña el cargo. Y una de las garantías consagradas en el Código Procesal es la objetividad del fiscal, y esa objetividad no se cumple cuando ya se desempeña un rol como juez anterior al de fiscal, existiendo entonces un prejuicio total y completo por parte del funcionario sobre la causa a tratar. Contesto de esta manera esa argumentación, que por eso es que la traigo a colación, señor magistrado de garantía. Gracias, vocero. Me veo obligado, sin romper el orden, el vocero de la defensa ha planteado de que se aplique el artículo 285 del Código Procesal Penal. Necesito escuchar la opinión en ese punto en especial nada más por parte del magistrado fiscal, y antes de seguir dando la palabra al vocero de la defensa. Magistrado fiscal. Muy bien. He leído las normas correspondientes a la forma como se deben de comportar las partes en el proceso, y he señalado, ¿verdad?, de estas normas, que son el artículo 18, el artículo 65, que guardan relación a la conducta que deben de tener los intervinientes en el proceso,
a la conducta que establece la persona de la defensa o el vocero de la defensa en cuanto al artículo 285, que es la ausencia del investigado, si señalando que sea investigado una vez citado legalmente, entonces acepta que fue citado o fue notificado legalmente. No concurre la audiencia de corporación de la imputación, el juez de garantía podrá decretar el procedimiento temporal de la causa hasta que el investigado se presente o sea localizado. ¿Cómo podemos solicitar por parte del vocero de la defensa un acto de esta naturaleza si hay una declaratoria de rebeldía de parte de la persona que fue debidamente notificado y que tácitamente así lo ha aceptado la defensa? Por lo tanto, la justicia moderna no puede dejar en manos del imputado que sea él el que determine los parámetros de una audiencia tan importante como es la audiencia de imputación. Creo que en este sentido, el magistrado fiscal debe de realizar todas las diligencias para los efectos de que esta audiencia de imputación se lleve a cabo de la forma como se establece en la normativa procesal. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque la nueva legislación procesal moderna, el Código de Garantías Procesales, establece precisamente la defensa de los derechos humanos en su artículo 2, a la cual hace referencia los tratados internacionales de derechos humanos. Y precisamente por esa razón es que esta Fiscalía no ha realizado ninguna diligencia de señalamiento en qué consiste el acto de imputación, por el respeto al debido proceso, por el respeto a los derechos humanos del imputado, y lo único que ha pedido esta Fiscalía es la comparecencia de la persona del diputado del Parlamento Centroamericano a este acto de audiencia a la cual no ha comparecido. Y por eso es que yo solicito esa declaratoria de rebeldía que tiene como único propósito la comparecencia de la persona para que él sepa cuáles son los cargos que se le van a señalar en ese acto de imputación. No nos podemos adelantar a un acto y mucho menos saltarnos una fase de decretar un sobreseimiento sin que previamente se haya realizado la imputación. Y ese es mi señalamiento, señor magistrado de garantía. Muchas gracias, magistrado fiscal. El magistrado de garantía va a tomar su decisión en cuanto a la petición cruzada. El magistrado fiscal solicita que se aplique el artículo 158 del Código Procesal Penal a la luz de los artículos 18 y 63 de la misma normativa. El vocero de la defensa pide gracias, magistrado fiscal. El vocero de la defensa pide que se aplique más bien el artículo 285. Bien. Para darle impulso a esto, nosotros vamos a emitir nuestra decisión ahora más adelante. El vocero de la defensa había pedido la palabra y también deseaba formular otra petición. Entonces, era para lo que iba a hablar antes que le dio la palabra al magistrado fiscal. Tiene la palabra, vocero. Sí, gracias, magistrado de garantías. En esta fase nosotros presentamos advertencia de inconstitucionalidad en contra del artículo 483 del Código Procesal Penal, toda vez de que esta norma va en sentido opuesto a los estándares internacionales sentados en jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en cuanto que para que un proceso sea transparente y llevado conforme al debido proceso legal, ese proceso tiene que atender las disposiciones concernientes a los artículos 1.1, en donde el Estado panameño asume el compromiso de cumplir con la Convención Americana de los Derechos Humanos. Se comprometió también a adoptar y adecuar
la legislación interna en el artículo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y se comprometió a respetar las garantías judiciales consignadas en los artículos 8.1, 8.2, 8.2b, 8.2h, 25.1, 25.2a, 25.2b de la Convención Americana. Nosotros hacemos justamente el planteamiento dentro de esta advertencia de que la norma del artículo 483 del Código Procesal Penal, que está dentro de las disposiciones que pueden ser adoptadas, aplicadas dentro de este proceso, sean examinadas a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente a lo que determina la jurisprudencia o lo que ha interpretado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Mejía y Drobo versus Ecuador, excepciones preliminares, párrafo 77, donde dice: el proceso penal es uno solo a través de dichas etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias ulteriores. Igualmente, la Corte Interamericana, que ha adoptado toda la jurisprudencia en materia de derechos humanos del Tribunal Europeo, en el caso Daktaras versus Lituania, dentro de ese fallo se estableció que la imparcialidad del juez se analiza de forma subjetiva y objetiva. La imparcialidad subjetiva presupone, abro comillas, que el juez que interviene en una contienda particular se aproxima a los hechos de la causa, careciendo de manera subjetiva de todo prejuicio personal. La disposición a la cual nosotros atacamos por vía de acción de constitucionalidad debe ir dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad dentro del poder destructivo que tiene la Corte Suprema de Justicia otorgado por la Constitución, en consecuencia de que Panamá no tiene una Corte Constitucional, y cuando la Corte en pleno examina una norma, lo hace con el poder destructivo de destruir esa norma que atenta contra un convenio internacional de derechos humanos. Igualmente, en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, en el párrafo 171, y en el caso Uzón Ramírez versus Venezuela, en el párrafo 117, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido justamente que debe existir en una contienda la segunda instancia, señor magistrado, porque esa segunda instancia es el instrumento que le permite cumplir el debido proceso a toda persona que es investigada, a toda persona que es imputada o a toda persona que es sentenciada. Estos son los estándares internacionales que ha impuesto la Corte Interamericana. En los 37 años de ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ninguno de los pronunciamientos hay duda en cuanto a que todo proceso tiene que tener una segunda instancia. Y no queda tampoco duda en los fallos de los 37 años de la Corte Interamericana de que dentro de las causas, todo lo que atañe, como lo dice el artículo 483 atacado en esta acción, como recurso de reconsideración, ha dicho la Corte, el recurso de reconsideración no existe. No es un recurso que debe conllevar tres características: ser sencillo, ser idóneo y ser eficaz. No es eficaz porque no existe un juez o tribunal superior o ente independiente a quien profirió la orden o el acto a que revise esa actuación. En Colombia, señor magistrado, la Corte Constitucional recientemente, en sentencia C-792-14, al resolver una demanda, justamente determinó que en los casos de los aforados, que en Colombia se extiende a quienes han abandonado o han dejado un cargo, por ejemplo, como ministro de Estado, lo acompaña ese fuero especial. Y la Corte Constitucional determinó
que en atención a los estándares internacionales impuestos en los convenios internacionales, igual que nosotros, donde Colombia es parte, tiene que existir la segunda instancia. Y Colombia está instrumentalizando la decisión en este momento emanada de la Corte Constitucional mediante su sentencia C-792-14, la cual puede ser vista dentro de la página web de ese órgano del Estado en Colombia. En consecuencia, señor magistrado, nosotros presentamos esta acción de inconstitucionalidad contra dicha norma que atañe directamente a la aplicación del proceso en donde nos encontramos, para que sea debidamente enviada al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ya tenemos, por ejemplo, en el caso conocido como 2415, comida deshidratada, en donde el magistrado fiscal Oiden Ortega presentó una acción contra una disposición que consideró violatoria de la Constitución, y el magistrado de garantías Jerónimo Mejía la envió al Pleno de la Corte Suprema, quien posteriormente declaró inconstitucional dicha norma. Nosotros solicitamos, en atención a las disposiciones citadas, señor magistrado, se le dé el trámite correspondiente hacia el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Presento la acción acompañada con las respectivas gacetas de la disposición del Código Procesal y las disposiciones o las leyes que han adicionado o modificado dicho Código Procesal Penal. Muchas gracias, y entonces en la siguiente oportunidad pues expresaré el tema de los vicios de inconstitucionalidad para poder entonces seguir con el contradictorio. Gracias, magistrado. Gracias, vocero. El vocero ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad en un ánimo de ser participativo. Me gustaría escuchar al magistrado fiscal de lo que usted opina de lo que ha escuchado, de lo que hemos escuchado en estos momentos. Muchas gracias, magistrado de garantía. Me remito nuevamente al artículo 18 de la Ley de Procedimiento Penal nuestro, que establece, ¿verdad?, la forma o la conducta como deben de comportarse los intervinientes en los procesos, que deben de hacerlo con lealtad, buena fe y sin temeridad. Y me permito señalar algunos criterios doctrinales sobre el concepto, contenido y alcance de la moralidad en el proceso. La buena fe, la lealtad, la verdad y la probidad son componentes de un concepto más amplio que se podrá denominar principio de moralidad. Eduardo J. Couture define la buena fe procesal en los siguientes términos: calidad jurídica de la conducta legalmente exigida y actuar en el proceso con probidad, en el sincero convencimiento de que ha de hallarse asistido de razón. El principio de moralidad implica excluir del proceso la malicia, la mala fe, la deshonestidad y en definitiva la inmoralidad, las cuales no pueden ser jamás instrumentos lícitos para ganar crédito, que es lo que el célebre procesalista Pedro Calamandrei denomina fair play. Por lo tanto, este tipo de actos que se han establecido por parte de la defensa de solicitar para los efectos procesales un incidente constitucional, como lo es una advertencia de una norma que no guarda relación con esta fase del proceso, me parece ser contrario a estos principios constitucionales que deben de regirnos en un proceso en donde lo más importante aquí es la comparecencia del imputado, que no guarda relación en ningún aspecto el artículo 483 y que es un derecho que tiene la defensa para los efectos de elevar a nivel de advertencia de inconstitucionalidad al Pleno de la Corte Suprema de Justicia con esa situación. Pero esto, señor magistrado de garantía, no debe de detener lo que nos ocupa en la mañana de hoy, que es la comparecencia del imputado. Son dos cosas completamente distintas.
el código que lo hacen los seres humanos puede tener este de Valencia que comparte el aspecto de que se debe llegar a aplicar la orientación que como muy bien se ha citado aquí, hizo que se modificara la legislación procesal penal contra Ribete. Pero eso no guarda relación y no tiene que ver con las reglas de un juego limpio, como dice Calamandrei, para los efectos de lo que nos ocupa en la mañana de hoy. Ese aspecto de señalamiento, que además de esto, la legislación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la legislación aplicable y que debe salvaguardar la garantía de derechos humanos, usted lo ha desarrollado muy bien. Usted lo dijo, magistrado de garantía, que hay que respetar los derechos humanos del Estado en este caso, y que por esa razón lo primero que se nos tenía que presentar aquí en la mañana de hoy era la persona había comparecido y las razones por las cuales no había comparecido. Y no nos podemos salir de este marco, que es el marco que nos tiene concitado por lo que en la mañana de hoy. Hacer esto es ir contrario a este principio de lealtad y de buena fe, que es una de las reglas que debemos de tener quienes comparecemos a un acto de audiencia como el que estamos haciendo en la mañana de hoy. Gracias, magistrado fiscal. Entonces, el magistrado de garantía tiene que también tomar una decisión en cuanto a esto, pero el vocero dijo que tenía otras cosas más que decir, aparte de la advertencia de constitucionalidad. Usted iba a hablar de unos vicios, pero no es lo mismo que se ha advertido aquí la inconstitucionalidad. Magistrado, directamente esta es una acción de constitucionalidad en donde se han abordado, para conocimiento del Pleno, algunas situaciones de los estándares internacionales de administración de justicia que en algún momento comulgan con algunos de los vicios del proceso. Aquello que hemos presentado es dentro de la acción de inconstitucionalidad que será en su momento, si usted lo tiene bien, de conocimiento del Pleno de la Corte Suprema y su análisis. Acá nosotros queremos ampliar los vicios de nulidad conforme al artículo 100, vicios de nulidad absoluta, conforme al artículo 199 del Código Procesal Penal, a la luz de los estándares internacionales, y eso es lo que queremos nosotros ampliar, vicios que no fueron abordados y otros que no fueron abordados a la luz del derecho y de la jurisprudencia internacional. Déjeme entender, nos va a plantear ahora unos vicios de nulidad de esta audiencia de imputación. Vicios de nulidad que afectan este acto y el proceso. De esta audiencia de imputación. De este que no acto, que no se ha iniciado. Magistrado, en los vicios que voy a anunciar se trata sobre actos desde el nacimiento del proceso hasta el presente. Son vicios que quiero dejar consignados en audio y video para las etapas correspondientes. Bien. Para que no se entienda que bajo alguna circunstancia hemos omitido o convalidado algún acto que a juicio de la defensa es violatorio de los derechos humanos. Eso ha sido lo suficientemente claro y se lo agradezco, se ha entendido. Lo que yo voy a hacer entonces, permítanme unos minutos para ordenar mis apuntes, para decidir en cuanto a lo primero, después la advertencia. Entonces, si es necesario, entonces, como siempre, antes de cerrar, yo voy a decir algo más tiene que decir la defensa, entonces nos abocamos parte por parte para evitar hacer una confusión aquí. No, voy a decretar un pequeño receso, pueden permanecer en el salón o salir, como quieran. Me disculpan unos minutos, por favor. Escuchar que el magistrado juez de garantías en esta causa, que es José Ayú Prado, ha pedido un receso para resolver peticiones cruzadas. ¿Cuáles son esas peticiones cruzadas? Por su parte, el fiscal en esta causa, que es Abel Zamorano, ha pedido declaren en rebeldía al investigado, el expresidente Ricardo Martinelli, pero por su parte la defensa, el vocero de la defensa, Sidney Citón, ha solicitado también que se declare este proceso nulo por algunos vicios que no ha podido expresar y que se le va a permitir hacerlo
posteriormente. Sin embargo, se resuelve inmediatamente por el fiscal Abel Zamorano, que dice que no puede resolver el sobreseimiento de la causa, que es lo que correctamente ha pedido Sidney Citón, hasta que no se realice la imputación de los cargos para lo que se ha convocado a esta audiencia. Recordemos que el sistema penal acusatorio no permite la imputación de los cargos si no está el investigado en esta causa, que es el expresidente Ricardo Martinelli. Se decreta este receso. Nosotros vamos a estar muy atentos a la decisión del juez de garantías en este proceso que se le sigue al expresidente y volveremos con ustedes.